Bueno, bienvenidos a un video más. En esta clase vamos a mirar el método para solucionar una ecuación cuadrática en cualquier forma. Un método general para la solución de una ecuación cuadrática. No importa si esté completa, incompleta, si es posible factorizar cuando a vale 1, cuando es diferente de 1 o es un trinomio cuadrado perfecto. Es un método general que se conoce como el complemento de trinomio cuadrado perfecto. Para explicar este procedimiento lo que vamos a hacer es trabajar un ejemplo y vamos a ir trabajando paso por paso y obtener los elementos necesarios para realizar este procedimiento. Bien, vamos a hacer un pequeño recorderis de la ecuación cuadrática de su forma general, que es ax cuadrado más bx más c. Tiene tres términos, un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Y cada uno de los tres términos tiene un coeficiente, a, b y c. Bien. Vamos a solucionar o a explicar el método de complemento de un trinomio cuadrado perfecto, pero con valores numéricos para hacer el procedimiento un poquito más fácil de comprender, más fácil de explicar igualmente también. Bien, vamos a trabajar con el ejemplo de 4x cuadrado más 8x menos 5 igual a 0. ¿Cuál es el primer paso que se tiene que hacer en este método de complemento de trinomio cuadrado perfecto? Lo que se tiene que hacer primero es eliminar el primer coeficiente de la ecuación cuadrática, es decir, eliminar ese 4, obtener un 1, que a mí me facilita el procedimiento de factorización. ¿Cómo hago para obtener ese 1? Lo que voy a hacer entonces es dividir toda la ecuación, o lo que se tiene que hacer de forma general es dividir toda ecuación por el coeficiente a. Que en este caso sería dividir toda la ecuación por el coeficiente a, que vale 4. Entonces lo que yo obtendría sería 4x cuadrado más 8x menos 5 igual a 0. Pero lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación, todos los elementos de la ecuación, todos los términos, de la ecuación entre 4. Primero, segundo, tercero y cuarto término. ¿Qué es lo que voy a obtener en este paso? Lo que obtengo es que a mí se me eliminen algunos coeficientes. Si es posible simplificar alguna expresión, lo hacemos. Por ejemplo, en este caso, puedo sacar la mitad en el numerador y denominador, nuevamente la mitad, y en el caso de acá, toda fracción donde el numerador sea 0, a excepción de 0 sobre 0, que es un valor indeterminado, nos va a dar 0. Entonces yo directamente puedo decir que el valor de esta fracción tiene que ser 0. ¿Cuál es el resultado de este ejercicio al realizar este primer paso? Yo obtendría un valor de x cuadrado más 2x, realizando la simplificación, menos 5 cuartos, tiene que ser igual a 0. Muy bien, ahí tendríamos realizado el primer paso del procedimiento, que es eliminar el coeficiente, o que el coeficiente del primer término, del término cuadrático, sea 1. Ahí lo hemos logrado. Muy bien, el siguiente término es completar un trinomio cuadrado perfecto a partir de la expresión que tenemos. Para eso vamos a primero validar si esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto o no. Primero, ¿tiene tres términos? Efectivamente, tiene tres términos. Cumple la primera condición. La segunda condición, el primer y tercer término tienen una raíz cuadrada exacta. Veamos, el primer término efectivamente sí, es lo que hemos obtenido al hacer el primer paso, pero el tercer término no lo tiene. Miren que es un valor negativo, no lo puede tener. Y por lo general, en la mayoría de situaciones, no se obtiene ese valor. O no es una raíz que cumpla la tercera condición, que el segundo término sea el doble producto de las raíces de los dos términos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es dejar la ecuación cuadrática incompleta y buscar ese término que a mí me cumple el trinomio cuadrado perfecto. Pero ese término que yo encuentre y lo ubique en la ecuación cuadrática, tengo que ubicarlo en el otro lado de la igualdad para mantener el equilibrio en la ecuación. El mismo valor que yo sume o reste en este lado de la igualdad, tengo que hacerlo lo mismo en el otro lado de la igualdad. Para eso, y para ordenar un poquito la información que tenemos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este término de menos 5 cuartos que está restando, yo lo voy a pasar al otro lado a sumar, con el objetivo de que me queden estos dos términos en un lado de la igualdad, con el objetivo de encontrar el elemento que a mí me hace falta para que este trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto. Es lo que voy a hacer, averiguar cuál es este valor que a mí me hace falta para que este trinomio sea un trinomio cuadrado perfecto. Y ese valor tengo que añadirlo también al otro lado de la igualdad.
tengo que sumarlo o restarlo. Lo mismo que sume o reste al lado izquierdo de la igualdad, tengo que hacerlo con el lado derecho de la igualdad. Bien, si ustedes recuerdan, en el anterior video habíamos explicado cómo validar si un trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Y la tercera condición, que es en realidad la más importante, a mí me va a servir para determinar cuál es el valor que a mí me falta para que esto de aquí se me convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, nosotros tenemos en la tercera condición de un trinomio cuadrado perfecto que el segundo término, lo voy a llamar s sub t, tiene que ser igual al doble producto de la raíz del primer término, voy a llamar p sub t, por la raíz del tercer término, que lo voy a llamar t sub t. Si ustedes se dan cuenta aquí, el primer término lo conozco, el segundo término lo conozco, lo que no conozco es el tercer término, que es lo que voy a encontrar. Entonces, con la información que conozco, voy a reemplazar y a encontrar ese valor del tercer término. Que como nosotros sabemos, y para que cumpla la condición, tiene que ser un coeficiente numérico independiente de la variable. Es decir, no tiene que aparecer este valor de x. Y al hacer el procedimiento nos vamos a dar cuenta que efectivamente es así. Bien, entonces vamos a pasar a solucionarlo con los datos que conocemos. El segundo término equivale a 2x, va a ser igual a 2 por la raíz del primer término. El primer término, ya lo teníamos, es x al cuadrado, por el tercer término, que es lo que vamos a encontrar y no conocemos. Bien, en esta parte de la ecuación, ustedes se dan cuenta, la potencia y la raíz se pueden cancelar. Es potencia de 2 y raíz cuadrada, por lo cual puedo cancelar potencia raíz. Lo que voy a obtener entonces es 2x es igual a 2 por x por la raíz del tercer término. Bien, este 2 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Igualmente, este x que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Lo que yo obtendría entonces es que 2x sobre 2x, paso a dividir el 2, paso a dividir el x, tiene que ser igual a la raíz del tercer término. Bien, 2x dividido entre 2x. Miren lo que ocurre acá. Siempre va a ocurrir esto. El coeficiente o el valor, la variable x se va a cancelar. Siempre ocurre eso. Y nos va a quedar una división numérica. En este caso, 2 dividido entre 2, a mí me va a dar que es igual a 1. Es igual a la raíz del tercer término. Por último, la raíz la paso como potencia. Y yo diría entonces directamente, que 1 al cuadrado es igual al tercer término. Y 1 al cuadrado, como ustedes bien saben, es igual a 1. Es decir que ya tengo el valor, ya encontré el valor, el cual se suma a los dos lados de la igualdad. Este es el valor que va a estar ubicado en esta zona y en esta zona. Como ustedes se dan cuenta, el valor es positivo. Es positivo. Bien. Entonces lo que yo voy a obtener al reemplazar este valor sería, veamos, sería x cuadrado más 2x tiene que ser igual a 5 cuartos. Y el valor que encontré lo sumo a los dos lados de la igualdad, 1 y 1. Lo que ocurre en esta sección, bueno, pido disculpas por esas notas que tenía. Lo que hago en esta sección, o lo que tengo en esta sección, es lo siguiente. En el lado izquierdo tengo un trinomio cuadrado perfecto. Y yo tengo la seguridad de que es un trinomio cuadrado perfecto porque hice el procedimiento para encontrar el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, que el lado izquierdo lo puedo factorizar. Los invito a mirar el anterior video si no recuerdan cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Dejaré el link, en la descripción del video. Bien. La factorización es la raíz del primer término, la raíz del tercer término y el signo del segundo término. Raíz del primer término, x, raíz del tercer término, 1, y signo del segundo término, que sería positivo. Esto elevado al cuadrado sería igual a 5 cuartos más 1. Para mí es posible realizar la suma del lado derecho de la igualdad. Para eso completo la fracción con la unidad y sumo por medio del método de carita feliz o el método que a ustedes más sencillo les parezca operar. Entonces tengo que x más 1 al cuadrado, al realizar esta suma, a mí me va a dar que es igual a 9 cuartos, ¿sí? 5 por 1, 5,
más 4 por 1, 4, 5 más 4, 9, y 4 por 1, 4. Bien. Y la ventaja que tengo al hacer esta factorización, si ustedes se dan cuenta, es que en un principio yo la variable la tengo en dos posiciones. Y no es posible, y si no es posible hacer la factorización, yo tengo que encontrar un método para encontrar la forma de solucionar esta ecuación. No puedo sumar estos términos, no los puedo sumar. ¿Por qué motivo? No son semejantes. Miren que este tiene un exponente cuadrático y este tiene un exponente de 1. A mí me impide sumar esos términos. Pero cuando realizo esta factorización y este complemento del trinomio cuadrado perfecto, lo que ocurre es que ya no tengo la variable en dos posiciones, sino que la tengo en una sola posición. Y a mí me permite despejar directamente la variable. Entonces lo que voy a hacer es despejar este valor de la variable, para lo cual esta potencia pasaría al otro lado como raíz cuadrada y obtendría lo siguiente, que x más 1 es igual a la raíz cuadrada de 9 cuartos. Ahora, la raíz cuadrada a mí me da dos valores, uno positivo y el otro negativo. Con cada uno de esos valores yo tengo diferentes respuestas. Con la respuesta positiva yo tengo una solución, con la respuesta negativa yo tengo otra solución. Entonces vamos a hacer la primera con la raíz positiva. Entonces yo diría que x más 1 es igual a 9 cuartos a la raíz de 9 cuartos positivo, que la raíz de 9 cuartos es 3 medios. Raíz de 9, 3, raíz de 4, 2. Y la otra solución, menos 3 medios. Bueno, con la positiva sería 3 medios. Y por último, este 1 que está sumando pasaría al otro lado a restar. La solución 1 sería 3 medios menos 1. Que para hacer esa resta, si ustedes desean, completan con la unidad y realizan el procedimiento de carita feliz. Que la primera solución nos va a dar 1 medio. ¿Sí? 3 por 1, 3. Menos 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1, y 1 por 2, o 2 por 1, 2, 1 medio. Tenemos la primera solución. Y la otra solución va a ser con la respuesta negativa de la raíz, es decir, con menos 3 medios. Y tenemos casi la misma expresión, x más 1 igual a menos 3 medios. Este 1 que está sumando pasa a restar, yo diría que x es igual a menos 3 medios menos 1. Que haciendo la suma por medio de carita feliz, o el método que a ustedes mejor les parezca, voy a obtener menos 3 por 1 menos 3, menos 2 por 1 menos 2, menos 3 menos 2 me va a dar a mí menos 5, y 2 por 1, 2. Entonces yo diría que la segunda solución es menos 5 medios, y la otra solución es 1 medio. Este es el procedimiento general para la solución de cualquier ecuación cuadrática. Sin embargo, es un poquito extenso y confuso. Y también es algo repetitivo, por lo cual puedo hacerlo con la forma general y al final obtener una ecuación general para la solución de ecuaciones cuadráticas. Voy a hacer cada uno de estos pasos que he realizado, pero con la ecuación general de la ecuación cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c igual a 0, y a partir de ello voy a obtener una fórmula que a mí me permita encontrar la solución de cualquier ecuación cuadrática. Entonces hagamos el mismo procedimiento, pero con la forma general, es decir, con ax cuadrado más bx más c igual a 0. Bien, entonces recordemos, el primer paso es dividir entre el valor de a, toda la ecuación entre el valor de a. Es decir, esto entre a, esto entre a, esto entre a y esto entre a. En el primer caso se van a cancelar los coeficientes y yo voy a obtener x cuadrado más b sobre a x más c sobre a igual a 0 sobre a 0. Recuerden que toda fracción donde el numerador sea 0 va a ser igual a 0, a excepción de 0 sobre 0. Pero la ecuación cuadrática cumple la condición de que a tiene que ser diferente de 0, entonces no me preocupo por esa condición. Bien, lo que voy a hacer ahora es tomar estos dos términos y buscar cuál es el término que a mí me hace falta para que esto se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Y ese término que lo he encontrado tengo que sumarlo o restarlo en los dos lados de la igualdad. Entonces para eso lo que voy a hacer es este c sobre a que está restando, está sumando, lo voy a pasar a restar y obtendría entonces x cuadrado más b sobre a x tiene que ser igual a menos c sobre a.
Y ya puedo encontrar o puedo determinar tengo la información necesaria y organizada para encontrar cuál es el valor del tercer término que a mí me permita que esta parte izquierda se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces recuerden que nosotros habíamos dicho, según el criterio de trinomio cuadrado perfecto, el segundo término tiene que ser igual al doble producto de la raíz del primer término por la raíz del tercer término. Raíz cuadrada del tercer término. Bien, el segundo término lo tengo en términos de b y a. Entonces yo diría que el segundo término, que es b sobre ax, es igual al doble producto de la raíz del primer término. El primer término es x al cuadrado por la raíz del tercer término, que es lo que voy a encontrar. Bien, lo que pasa aquí entonces en esta situación es que la potencia se cancela con la raíz y yo voy a obtener entonces, b sobre ax es igual a 2 por x por la raíz del tercer término. Lo que voy a hacer en este paso es este 2 y esta x que están multiplicando la raíz del tercer término, los voy a pasar a dividir. Entonces lo que yo obtendría es bx sobre a, lo voy a expresar como una sola fracción, que lo puedo hacer siempre y cuando exista una multiplicación, y el 2x que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, o lo voy a pasar al denominador de la fracción. Me está dividiendo, va a ser igual a la raíz del tercer término. Siempre tiene que ocurrir esto, y es que la variable tiene que cancelarse, x se cancela. Y el resultado que yo obtengo es p sobre a por 2, que sería 2a, es igual a la raíz del tercer término. Por último, esta potencia yo la paso al otro lado de la ecuación como potencia. Entonces me quedaría b sobre 2a al cuadrado es igual al tercer término. Es decir, b al cuadrado sobre 4a es igual al tercer término. Ya tengo el valor, el cual es el que voy a sumar a los dos lados de la igualdad. Lo voy a obtener aquí y lo voy a tener aquí. Entonces, la ecuación que yo obtengo va a ser igual a x cuadrado más b sobre ax más b al cuadrado sobre 4a. Va a ser igual a menos c sobre a más, o organicémoslo para que quede un poco mejor, b al cuadrado sobre 4a menos c sobre a. Bien, lo que ocurre en la parte izquierda de la ecuación, ya tengo la seguridad de que este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Yo hice el procedimiento para que este término cumpla con el criterio de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces puedo proceder a factorizar directamente este trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué sería? La raíz del primer término, es decir, x, la raíz del tercer término, la raíz de b al cuadrado sobre 4a sería la raíz de b al cuadrado, b, y la raíz de 4a al cuadrado, me faltó por aquí. Les pido excusas, por favor. 4a al cuadrado. Me faltaría por aquí también. ¿Sí? Porque 2a elevado al cuadrado sería 2 elevado al cuadrado 4 y a elevado al cuadrado a al cuadrado. Me faltaba ese dato. Les pido disculpas. Bueno, y la raíz del tercer término sería entonces raíz de b al cuadrado b y raíz de 4a al cuadrado sería 2a. Raíz de 4, 2, raíz de a al cuadrado a. Y el signo del segundo término, en este caso positivo, esto elevado al cuadrado, es igual a b al cuadrado sobre 4a al cuadrado menos c sobre a. Lo que voy a hacer en la parte derecha es, para poder sumar estas dos fracciones sin necesidad de complicar tanto la operación, es que voy a llevar a esa fracción a que tenga el mismo denominador y hacer una suma de fracciones homogéneas. ¿Qué tengo que hacer para que el denominador sea el mismo? Multiplicar el denominador por 4a. De tal manera que multiplicar a por 4a me dé 4a al cuadrado y obtener el mismo denominador. Pero para mantener el equilibrio en la fracción, lo mismo que hago en el denominador, tengo que hacerlo en el numerador. Es decir, si voy a multiplicar por 4a en el denominador,
tengo que hacer lo mismo en el numerador. ¿Qué voy a obtener al hacer esta operación? Voy a obtener la parte izquierda igual, x más b sobre 2a al cuadrado es igual a b al cuadrado sobre 4a al cuadrado, menos, al hacer esta operación me va a dar en el numerador 4ac y en el denominador 4a al cuadrado. Bien, entonces yo obtendría x más b sobre 2a al cuadrado es igual a suma de fracciones homogéneas, conservo el denominador 4 al cuadrado y sumo numeradores, es decir, b al cuadrado menos 4ac. Bien, ahora, esta potencia yo la puedo pasar al otro lado de la igualdad como una raíz. Entonces yo diría que x más b sobre 2a es igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 4a al cuadrado. Esta raíz tiene dos soluciones, una positiva y una negativa, pero a mí, como estoy trabajando con coeficientes, lo que obtendría al final son dos ecuaciones, una con signo positivo y otra con signo negativo, que son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Pero para expresarla en una sola solución, en una sola función, en una sola fórmula, yo voy a tomar esto como más y menos, es decir, que puede ser positivo y puede ser negativo. Y yo recuerdo esta información al final para obtener las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Bien, continuamos. En esta fracción puedo aplicar una propiedad de la radicación y es la raíz de un cociente. Y es que yo puedo separar siempre y cuando exista una multiplicación y una división. Entonces lo que voy a separar es todo el numerador, b al cuadrado menos 4ac, con 4 al cuadrado. Y voy a obtener entonces dos raíces. Voy a obtener la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre raíz de 4a al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? En el numerador tengo una resta. ¿Es posible separar esta raíz en los dos elementos del numerador de la resta? No. Y es porque la propiedad aplica únicamente para multiplicaciones y divisiones, como en este caso de aquí que yo tenía una división, pero no para sumas o restas. Por eso todo el numerador yo lo dejé como un solo término, con el menos incluido, y no puedo separarlos porque hay una resta. A diferencia de la situación anterior que había una división, que sí es posible separarlos. Bueno, continuamos entonces. ¿Para qué hice esta separación? Para lo siguiente. X más b sobre 2a va a ser igual a más o menos. En el numerador no hay nada que sea posible hacer, ni factorizar, ni tampoco hacer alguna operación. Pero en el denominador sí. Por ejemplo, lo que puedo hacer aquí es separar en raíces independientes y obtener valores de cada uno de estos dos elementos. Por ejemplo, la raíz de 4 es posible obtenerla, que es 2. Y la raíz de a al cuadrado sería posible obtenerla también, que sería a. Entonces yo voy a tener que x más b sobre 2a es igual a más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya casi despejo x. Lo último que me falta es este término de menos b sobre 2a que está sumando, lo pasaría a restar. Entonces yo diría que x es igual a menos b sobre 2a más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y lo que obtengo son dos fracciones con el mismo denominador, es decir, suma de fracciones homogéneas. Por lo cual, yo puedo decir entonces que x va a ser igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y a mí esta ecuación se me convierte en la solución general de ecuaciones cuadráticas. Esta ecuación de x es igual a menos b más o menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a, a mí me sirve para encontrar la solución de cualquier ecuación cuadrática. Simplemente tengo que reemplazar los coeficientes de a, de b y de c. Vamos a hacer la solución del mismo ejemplo que trabajamos en el comienzo del video, pero aplicando directamente la fórmula de la solución de la ecuación cuadrática. Es decir, vamos a trabajar el ejercicio
que definimos en un comienzo, es decir, 4x cuadrado más 8x menos 5 igual a 0, pero aplicando esta fórmula. Para eso tengo que definir el valor de a, el valor de b y el valor de c. El valor de a es el que acompaña el término cuadrático, el valor de b es el coeficiente del término lineal y el valor de c es el término independiente. Entonces decimos que a vale en este caso 4, es el que está acompañando x al cuadrado, b vale 8, es el que está acompañando x, y c vale menos 5. Es importante tener en cuenta los signos de los coeficientes. Por ejemplo, si aquí hubiera sido menos 4x cuadrado, el coeficiente cambiaría a menos 4. Si aquí hubiera sido menos 8x, el coeficiente cambiaba a menos 8. Es importante conservar los signos que tenía la ecuación, o que tiene la ecuación. Bien, tengo los valores de a, b y c, y tengo mi fórmula general de la solución, que es x igual a menos b, más o menos raíz de b al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Una solución sería con el signo positivo de la raíz y la otra sería con el signo negativo. Entonces simplemente paso a reemplazar valores y hacer operaciones. Reemplazo el valor de b, sería menos 8, más o menos raíz de b al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, menos 4ac, a que vale 4 y c que vale menos 5. Importante siempre que reemplacen el uso de paréntesis. Sobre 2a, sobre 2 por 4. Bien, hay una jerarquía de operaciones y la jerarquía de operaciones a mí me exige un orden. Lo primero que tengo que hacer es hacer esta multiplicación de aquí. Lo que obtendría entonces sería x igual a menos 8, directamente quito paréntesis, por 8 al cuadrado. Realicemos de una vez esta operación que a mí no interviene con nada en la parte de acá. 8 al cuadrado, que sería 64, menos, o veamos el signo primero, multiplicamos signo, menos por más por menos, menos por menos más, por más, más. El resultado de esta operación a mí me va a dar más, positivo, por la operación de signos, 4 por 4 por 5. 4 por 4 por 5, si no estoy mal, me da 80. Y en el denominador puedo hacer la multiplicación, no interviene en nada con esa operación que tengo que realizar, me daría 8. Bien, entonces x va a ser igual a menos 8 más o menos la raíz de, realizo esta operación. No es posible, le repito una vez más, no es posible hacer la raíz de este término y la raíz de este término de manera independiente, porque lo que hay dentro de la raíz es una suma. Y yo puedo aplicar esa propiedad únicamente en multiplicaciones y divisiones, más no en sumas y restas, por lo cual es necesario que primero haga esta suma y después obtenga la raíz. Entonces, realizo esta suma que a mí me daría 144 sobre 8 y continúo con la operación. Entonces, x va a ser igual a menos 8 más o menos la raíz de 144, que equivale a 12 sobre 8. Ahora, hagámoslo con un color verde. Ahora voy a tomar una solución dependiendo del signo que yo voy a tomar. La solución 1 lo voy a hacer con el signo positivo y la solución 2 con el signo negativo. En el caso para la solución 1, yo obtendría entonces menos 8 más 12, ya le defino el signo, sobre 8. Es decir, menos 8 más 12, signos contrarios se restan y se conserva el del mayor valor absoluto, es decir, el del 12. Me va a dar más 4 sobre 8. Que al hacer la simplificación, puedo sacarle la mitad, es decir, 2 y 4, nuevamente la mitad, 1 y 2. Y obtener que la solución, una de las soluciones es 1/2. Y por el otro lado, con el valor negativo, miremos. Sería igual a menos 8, con el valor negativo de la raíz sería menos 12 sobre 8. Y hago las operaciones. Términos de signos iguales se suman y se conserva el signo, por eso menos 8 menos 12 me da menos 20, y el denominador tiene las mismas condiciones. Si es posible simplificar, simplifico. Puedo sacar la mitad, me quedaría 10 y 4, 10 y 4, nuevamente la mitad, que obtendría menos 5 y 2, ¿no? Entonces la otra solución de la ecuación
es menos 5 medios. Solución 1 y solución 2 que tienen que coincidir con las soluciones que nosotros encontramos en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior nosotros encontramos la solución que es 1 medio también y menos 5 medios. Son las mismas soluciones. Bien, para que ustedes puedan practicar en casa, entonces les voy a dejar algunos ejercicios para que se puedan practicar. Bien. A ver, miremos. Para que ustedes puedan practicar en casa, entonces, los siguientes ejercicios. 12x al cuadrado menos 22x menos 20 igual a 0. En este caso, las soluciones son 5 medios y menos 2 tercios. Y el otro ejercicio que voy a dejarlo planteado va a ser 15x cuadrado menos 4x menos 3 igual a 0. Y las soluciones para este problema son 3 cuartos y menos 5 tercios. Bien. Muchísimas gracias por mirar este video. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós.